Bueno, seguimos en Para Contarte Mejor y como ya lo anuncié en el primer bloque, estamos con la concejal Estela Fibiger del partido de Patagones por el partido vecinalista. Bienvenida, Estela. Gracias, Carol, por Gracias por haber venido. Al fin te recuperaste y te tenemos acá. Después de 15 días las gripes ahora son larga duración, ¿no? Sí, claro, y nosotros estábamos así como machacándote. Estela, ¿cuándo insistente. venís? Sí, insistente, Está sí. bien. Hacía rato que te queríamos escuchar y la verdad es que queremos empezar a ver qué está pasando en el partido de Patagones, porque por ahí sí sabemos las acciones específicas que llevan adelante diferentes áreas desde el municipio o desde provincia, pero por otro lado se ve una problemática emergente que tiene que ver con los jóvenes, con las adicciones, con los chicos en la calle todo el tiempo, con gente que no tiene trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes? Sí, mira, nosotros, bueno, en realidad mi visión particular siempre está siendo un poco más crítica que por ahí otras voces, ¿no? En realidad creo que una de las grandes deudas que tiene el Estado municipal en Patagones es esta cuestión de atención a una franja etaria que tiene que ver con los más jóvenes, entre 10 y 18, 20 años, que está totalmente relacionada con esta falta de horizontes que por allí tienen, trascendiendo un poco las clases sociales también. Sabemos que los chicos a esa edad hoy día están como bastante abúlicos, pocas cosas les interesan, y si encima no ven un horizonte cercano que les sea favorable, ¿dónde terminan? Terminan en la calle, terminan en las drogas, terminan, no solo la adicción a las drogas, la adicción al alcohol es también muy fuerte. Sí, es fuertísimo. Entonces creo que más allá de lo que es la contención que le puede brindar la educación a los chicos, sabemos que son 4 horas dentro de un colegio, Sí. Fuera de eso, las familias están por allí muy desmembradas, el Estado no está presente y el chico termina solo y a merced de todas estas cuestiones, ¿no? Vemos que no hay políticas de Estado serias en este sentido. Tenemos un centro de prevención de adicciones con 3 o 4 profesionales a cargo, es decir, yo no digo que el centro de atención a las adicciones no esté haciendo bien o esté haciendo mal las cosas, digo que no alcanza. Claro. No podés tener 3 o 4 profesionales para atender una población de chicos que no son solo los chicos, es toda su familia la que se tiene que atender cuando hay una problemática de adicción, ¿no? Exactamente, eso es lo que hablábamos ayer, porque nosotros podemos contener a ese chico algunas horas o viendo cómo ayudarlo, pero después llega a la casa y la realidad es otra. Vive totalmente otra realidad. Esa familia no está contenida, no sabe cómo trabajar el tema de la adicción y es una familia generalmente desmembrada, monoparental. Las madres viven con las abuelas, que a sus chicos, claro, los padres ausentes, sin un futuro, sin trabajo. El trabajo es un tema esencial, el trabajo une, el trabajo dignifica y hace que el hombre o la mujer, que son jefes o jefas de hogar, teniendo un trabajo digno, en blanco, donde se le puede decir a su chico que llega a fin de mes que va a poder tener esto o aquello, eso te digo que es fundamental y en eso creo que es la gran deuda que tiene el municipio de Patagones, el Poder Ejecutivo de Patagones para con la gente. Patagones nunca ha generado fuentes de trabajo propias. Eso te iba a preguntar. No, nunca ha generado fuentes de trabajo propias. En realidad siempre se espera trabajar alrededor de la obra pública que se pueda desarrollar, que en general vienen convenios de nación y de provincia. Desde lo local no se ofrece nada, no se genera nada, más que alguna pequeña obra de cordón cuneta y demás. Hay una gran desocupación. Bueno, los índices lo están mostrando. Hace pocos días salió el índice, digamos, oficial de desocupación, que en realidad yo siempre creo que es un poco menos de lo que en realidad sucede. Y esto es así, esto en Patagones, yo digo cabecera sobre todo porque el interior del distrito se diferencia un poco porque es más rural. Claro. Pero en Patagones, Carmen de Patagones, todo el movimiento comercial, todo lo que se desarrolla alrededor del empleo tiene que ver con el empleo público, claro, o sea, el Estado municipal que está sobrecargado, el 75% del presupuesto municipal se va en sueldos, y no es que sean unos sueldos muy altos, sino que está sobrecargado el Estado. Y eso es parte del asistencialismo también. Claro, el Estado al no generar políticas públicas serias en relación al empleo, termina, para que no haya estallido social, termina teniendo empleados. ¿Qué sucede este año? Este año tenemos fuertísimos recortes presupuestarios, la provincia está bajando la coparticipación muchísimo, con esta pelea política entre Scioli y la Presidente, se le recorta a la provincia de Buenos Aires gran partida de los recursos, nos están subiendo todos los impuestos locales, provinciales y demás,
esto hace que el dinero que tiene la gente en su bolsillo dure cada vez menos, y yo creo que esto, si no nos ponemos seriamente, si el Estado municipal, o sea, el intendente, no se pone a trabajar seriamente en pensar, en generar fuentes de trabajo genuinas, esto quiere decir... Desde el municipio, sí, desde Patagones. Desde Patagones, con la gente, con cooperativas. Tenemos una actividad que está virgen, que es el turismo. Tenemos una fuente de trabajo. El turismo está declarado a nivel provincial un recurso estratégico y fuente de trabajo esencial. Bueno, en Patagones está todo por hacerse, digo. Hay maneras de empezar generar a trabajo genuino. Claro, pero además esto de que vos puedas encontrar la beta a un microemprendimiento familiar, que por ahí puede ser un poco más grande, y que sea trabajo genuino, hoy y mañana, y por fuera del Estado. Sí. Lo que pasa que por allí, esta forma de entender el trabajo no es la que por ahí favorece a las clases políticas gobernantes, sea quienes fueran estas clases que gobiernan. Porque el votante se independiza. Claro, aprende a no ser dependiente del Estado, no solo para el empleo, sino para todas sus decisiones. Ellos el votar. Entonces, este es un círculo que lo va alimentando al mismo gobierno porque le es funcional. Entonces es muy difícil cortarlo. Claro, son las diferentes caras del clientelismo o niveles del clientelismo. Totalmente, ¿no? Sí. Con respecto a las obras públicas también se ve como que está todo parado. Bueno, nosotros vivimos ahí, frente a la escuela cerquita, y estuvo mucho tiempo parada, ¿no? Sí, la escuela 2 estuvo más de un año parada porque cuando se licitó esa obra, la empresa que toma la obra pasa un determinado monto de licitación, el cual es aprobado, pero le lleva mucho más tiempo el trabajo de la obra, y a los 2 años de la obra el dinero licitado alcanzó para la mitad. Entonces se paró un año y pico hasta que volvieron a relicitar lo que queda y vuelve a trabajar la empresa, pero no hay gran movimiento, no se ve gran cantidad de empleados, y yo creo que bueno, pasa lo mismo acá en Viedma, esta cuestión de que se le lleva un poco de tranquilidad a la gente diciendo que va a venir obra pública de la nación, de la provincia, que van a continuar con algunos planes dejados de lado, como son algunos planes de vivienda y demás, pero no se sabe cuándo. Claro, y no se sabe hasta cuándo. Y la gente necesita previsibilidad, seguridad. Vos organizás toda tu vida familiar alrededor de tus ingresos. Claro. Entonces me parece que el Estado en esto es muy poco serio. Y bueno, si no se pone los pantalones largos en el tema, pronto va a haber, yo creo que va a haber problemas, no solo en el partido de Patagones, en general en la provincia. Sí, a nivel nacional que también está pasando. También, sí, por supuesto. Sí, hoy vamos a hablar con Damián Miller, que me parece que va a venir, espero que venga, para ver qué habló también desde la provincia de Río Negro con la UOCRA, porque están solicitando obras públicas, están solicitando que se le pague a los proveedores para poder reactivar un poco, porque de verdad que la gente está desocupada. Lo que pasa que en todo esto de la obra pública hay una total dependencia de la nación y de la provincia. Nos pasa a nosotros, les pasa a ustedes en Río Negro. ¿Y qué pasa? Ya vemos desde el año pasado, ya lo venimos viendo, que ni bien pasadas las elecciones empezaron a realizar ajustes. Y estábamos viendo que este año la caja iba a ser otra. Y bueno, sin embargo las promesas se dicen, pero no se pueden cumplir. Pero esto es, digo, en un presupuesto municipal como el que tiene Patagones, que es mucho más grande que el de Viedma, por ejemplo, que el 75% del presupuesto se vaya en pago de sueldos es una locura. Claro. Y que se esté amenazando con que no se sabe si a mitad de año se pueden empezar a pagar los sueldos en cuotas, digamos, o no pagarlos. No he escuchado nada de eso. Y sí, porque la coparticipación a nosotros se nos ha recortado muchísimo de la provincia hacia los municipios. Entonces me parece que esto es gravísimo. Claro. Y bueno... va a repercutir en todo. Sí. Nosotros hablábamos con José Luis Full, que es acá en Viedma, que es el intendente interino. El otro día, cuando estaba todo el tema del reclamo salarial del SOYEM y de los otros gremios municipales, nos decía, de ninguna manera nosotros vamos a utilizar más presupuesto municipal en sueldos, porque tenemos que seguir generando, tenemos que hacer obra pública, tenemos que generar acciones que y garantizar servicios, tener todos los servicios, exactamente. Entonces la puja fue por esto, porque ceder ante el presupuesto que tiene el municipal es que pase esto, que tarde o temprano se va cortando el chorro. Lo que pasa es que cuando se analizan los presupuestos, uno siempre plantea, recortemos en algunas cuestiones. Digo, ahora se está hablando en Patagones, por ejemplo, de recortar el presupuesto en salud. Digo, ese área es sumamente sensible.
desde nuestro lugar decimos, no se puede tocar. Claro. Recortemos viáticos, recortemos publicidad y propaganda, Claro. recortemos esas cuestiones, gastos reservados de los funcionarios, recortemos eso que no es esencial, pero no recortemos un servicio que es básico. Tal cual. No podemos recortar un poco de educación, dinero en salud. No podemos. Desarrollo social tampoco. No bueno, se puede, no sé. no. ¿Tiene presupuesto de desarrollo social? Sí, nosotros sí, inclusive salud nosotros lo tenemos dentro del presupuesto municipal porque el hospital depende del municipio. Acá en Viedma el hospital es provincial, Claro. así que es un área importante del cual no se tiene que ocupar por allí el municipio. Pero en Patagones sí, el Hospital Central de Patagones y los hospitales menores de Patagones, del interior, perdón, tienen un presupuesto y está acotado, o sea, Claro. faltan recursos humanos, muchos recursos humanos faltan en el Hospital de Patagones. No tanto lo edilicio se ha ampliado, eso se ha mejorado, Sí. pero falta Gente, personal claro, para atender esas profesionales. partes, por ejemplo, terapias intensivas, Claro. guardias, enfermería mismo. Bueno, y recortar dinero ahí es la salud de la gente y es la vida de la gente. Entonces no, digo, y que ya venimos de un año complicado en el área sí. de salud en el partido. Creo de que Patagones. que el Ejecutivo Municipal se tiene que sentar muy seriamente, tiene que ver dónde recortar si es que tiene que hacer los recortes, pero además a pensar seriamente que esto nos pasa porque dependemos para lo más mínimo del dinero que nos manda la provincia. Claro, esto que decías de turismo es fundamental. Ustedes desde el Consejo, y cierro con la pregunta porque estaría 2 horas hablando con Estela, desde el Consejo presentan proyectos que tienen que ver con generar empleo o microemprendimientos o mini empresas o cooperativas para que la gente no dependa tanto. Si nosotros desde el Consejo todo el tiempo estamos generando proyectos. Los proyectos de la oposición por ahí no se ven tanto porque yo presento un proyecto y para que a mí me lo aprueben me cuesta sacarlo porque no tengo los votos. Por allí lo que más se ve es lo que realiza el Ejecutivo o lo que puedan presentar los concejales del mismo partido político que el Ejecutivo de turno. Pero vosotros, bueno, en cuanto a generación de empleos propios, en cuanto a la generación de cooperativas, lo poco que se tiene en cooperativas son dineros que vienen de la provincia. Pero vos podés armar un ente tripartito entre el Estado, entre organismos de créditos y la gente, Claro. y formar cooperativas, pero cooperativas en serio, cooperativas a lo de antes, no cooperativas que dependan de una obra que culmina la obra y culmina Y la sí, cooperativa, sí, porque eso no va. es trabajo genuino, volvemos Claro, a caer en lo mismo. claro. Generamos ordenanzas de decir, demos exenciones impositivas a quienes quieran invertir en el turismo en el partido de Patagones, porque no solo tenemos el mar, tenemos el río, tenemos el turismo rural, el turismo, casco histórico. el turismo histórico, tenemos muchas formas de explotar. Todo el tiempo estamos presentando. Lo que pasa que de allí a que se lleven adelante. Ay, sí, un poco de sentido común. Debería también, ser ¿no? así. Yo, por ejemplo, hace 2 años presenté, por decirte un Sí. solo ejemplo para no hacerlo muy largo, la ordenanza de la creación de la Oficina de Información al Consumidor. Ujú. En el 2009. Me costó 1 año que se aprobara. Después de aprobada me costó 1 año que se implementara. Claro. Una cosa que es obvia, no había nada en Patagones para la defensa de los derechos de los consumidores como ustedes tienen aquí, y no se implementaba. Y sin recursos, sin exigir una estructura, sino con lo que teníamos. O sea, vos das las herramientas. Claro. Por allí, como viene, de quién viene, quedan en el tintero. Y me parece que la gente necesita un poco más de responsabilidad y esto de dejar un poco de lado Los quién lo partidos, presenta, tal si el cual. proyecto está sí, bueno. esto lo decimos acá también, digo, a nivel provincial con la legislatura pasa lo mismo. No, cuesta mucho ser Es re oposición, feo, cuesta sí. mucho, pero bueno, por allí logramos, con mucho trabajo en el medio, logramos. Y con difusión. Y con difusión, eso es esencial, porque además no tenemos Bueno, manera de llegar a la gente si no es a través de ustedes, de sus invitaciones. Bueno, acá vas a estar, Estela, cuando Bueno, necesites. cómo no. Me encantó verte. Bueno, Hacía mucho que no te veía. te agradezco la invitación. Gracias por haber venido.